chicos y chicas, bienvenidos una vez más a Historia e Arte. El día de hoy hablaremos sobre la historia del teatro y tengo a tres preciosas invitadas para que me ayuden un poco sobre este tema. Preséntense, chicas. Hola, ¿cómo Hola, están? muy bien, bien, ¿y ustedes? Muy Bien, bien también, muy contenta de estar en el podcast. Hace rato que quería estar. Qué bueno, yo también, muchas gracias por la invitación. Yo creo que la vamos a pasar increíble, increíble hablando ahora de historia del teatro. Sí. Muchas gracias a ustedes por venir a ser parte. Y bueno, empecemos. Y cómo no, vamos a empezar primero por el origen, que nuestra señorita Catalina nos va a contar un poquito sobre eso, ¿verdad? Claro, ¿cómo vamos a partir hablando de historia del teatro sin saber el origen de la historia del teatro? Bueno, el teatro, etimológicamente hablando, proviene del griego teatrón, que quiere decir lugar de contemplación. Y es decir, que el teatro es un espacio donde las personas tenían como la posibilidad de expresarse y principalmente se representaba el género dramático, representados en obras teatrales. Y también a veces hasta se utiliza como sinónimo para referirse al oficio del actor y actriz. Y bueno, también decir que uno de los principales antecedentes del teatro es el rito. Y el rito proviene del latín ritus, que quiere decir costumbre o ceremonia. Y la principal diferencia que existe entre el rito y el teatro es que el rito involucra a una audiencia en la que ésta participa. En cambio, en el teatro es un público que contempla y observa la muestra escénica. Y bueno, Bueno, hablando de ritos, ¿por qué no mencionar a las grandiosas dionisíacas, que eran una especie de ritual en honor al dios Dionisio, quien es el dios de la fertilidad y el vino? Y esto dio origen al, digamos, el teatro occidental, puesto que en las dionisíacas se realizaban competencias donde competían obras de tragedia como Edipo y Antígona, y luego se elegía la mejor. Las dionisíacas se dividían en tres. Existían las grandes dionisíacas, que duraban entre 6 a 5 días y se realizaban en Atenas, que era donde se realizaban las competencias. También estaban las dionisíacas rurales, que esas se realizaban en provincias y duraban más o menos 4 días y eran para que el público viera estas tragedias. Y era como solo para ver, solo para espectar. Y las dionisíacas de Eneas, que también duraban 4 días, esas también se realizaban en Atenas, pero en estas se probaban las tragedias. Se hacía como una prueba para ver, por ejemplo, si pasaban a las grandes dionisíacas. Sí, también había un himno que se realizaba en honor al dios Dionisio. No sé si se acuerdan del nombre que se me fue. ditirambus. El, ese mismo. Esas mismas. Y que siento que es muy importante mencionar que es uno de los principales antecedentes de la tragedia. Claro, y Así es. no solo eso, también como aporte, que la tragedia constituye a la imitación. La tragedia es una imitación de una acción completa y esforzada con una magnitud completa en sí misma y enriquecida con unos adornos artísticos, por los que los espectadores vivencian la purga de pasiones y emociones cuando se identifican con los protagonistas. Y a eso lo podemos aludir a la catarsis. bueno, de hecho, yo quería aprovechar de hablar de Edipo Rey, que es considerado una tragedia griega de las más nefastas, su desenlace y tristes. Porque claro, uno de los temas principales tratados en esta obra es el elemento fundamental de que el ser humano no puede escapar de su destino, ¿no? Cuando Edipo no puede evitar las predicciones oraculares de ser quien le iba a quitar la vida a su propio padre y luego se casaría con su madre. Y de hecho también ahí se ve un poco la contradicción que hay en la obra, de que el ciego Tiresias ve con mayor claridad
lo que Edipo con su buena vista no puede ver sobre su origen. Y esta obra es muy interesante el hecho de que la obra se estructura en un solo acto, respetando el principio de unidad de tiempo y unidad de acción, del cual se habla en la poética de Aristóteles. Claro, y ejemplifica muy bien uno de los rasgos principales de la tragedia, que es que su protagonista parte siempre desde lo más alto. Por ejemplo, Edipo, como estábamos hablando en este caso, era el rey, hasta terminar en lo más bajo, y en el caso de Edipo es sin ojos y desterrado. Sí, completando la información. En la poética también nos deja entrever como una clara diferencia entre el trabajo de dramaturgia y la puesta en escena. Ah, bueno, y para seguir completando, antes de pasar a la comedia, ¿Ya? también mencionar como los poetas trágicos y su aporte al género, que Esquilo es considerado como el primer gran representante de la tragedia griega, e introduce el prólogo y suma a un segundo actor en escena, porque antes solamente había uno y Claro, el resto eran coreutas. y no olvidar que el primer actor fue Tespis, También, y se y usaba mencionar máscara. a Sófocles, que Ajá. también es considerado como uno de los dramaturgos más grandes de la tragedia de la historia. Ujú. Exacto, Bueno, Y y ahora también sí, sus obras, y también mencionar sus obras, que son que son una de las más importantes, como ya mencionamos antes, a Edipo y Antígona. que ganaron en la comisión. Claro, bueno, no ahora se no nos sé si había les olvidado eso. parece, no sé si les parece que pasemos ya a la comedia. Me parece perfecto. Adelante. Bueno, en realidad hoy en día cuando hablamos de comedia, primero voy a como introducir un poco el concepto, que hoy se comprende más como un conjunto de propuestas y discursos que sustenten desde el humor y el divertimiento, ¿no? Y su raíz viene del griego komos, que quiere decir desfile y parte final. Bueno, y más allá así de, ahora voy a continuar con la comedia, pero podemos como igual un poco introducir de la sátira, ¿no? Porque digamos que el antecedente de la comedia es la sátira. Claro, la sátira es su antecedente y viene de sátiro. Y el sátiro es el que acompañaba a, a Dionisios. Claro, y la sátira partió también en las dionisíacas como una muestra breve luego de la trilogía de tragedias para como distraer al público un poco de tanto drama, Tragedia, sí, literal, literal, de tanto tanta drama, tragedia. tanta tragedia que se veía, porque claro, igual eran fuertes. Bueno, y la comedia, de hecho, logró abrir su espacio en las grandes dionisíacas hacia como el año 487 a.C. Y bueno, y alcanzó su mayor punto como de desarrollo con Aristófanes. Y la comedia la podemos dividir igual en dos etapas, la comedia antigua y la La comedia. comedia nueva. Ah, bueno, y Aristófanes es uno de los mayores representantes de la comedia vieja, ¿cierto? También Sí, mencionar Está que dentro de él la nueva, escribió los asambleístas. claro. bueno, y de hecho, a diferencia de la comedia antigua, la nueva no tocaba temas contingentes ni hacía crítica política. Estaba más centrada como en temas más cotidianos, como por ejemplo la familia, el amor. eh, por eso, por ejemplo, en la obra La Olla, que se trata de este viejo que está todo el tiempo como obsesionado con que no le roben la olla de monedas y la hija que la quieren casar y son temas mucho más como cotidianos, ¿no? Siento yo. Sí, Claro, Otra cosa también que es importante es que el rol del coro se vio disminuido, aunque igual los diálogos continuaban recitándose en verso. Em, y por ejemplo en la sátira el coro era un coro de sátiros, no como en la comedia. Ujú. Bueno, y los vestuarios en la comedia nueva eran más cotidianos y las máscaras eran más realistas que la comedia vieja. Y bueno, igual es importante destacar que de la comedia nueva solo se conserva una obra completa, que es la de Díscolos,
escritas por Mirandro. Y esta obra no fue representada en las grandes dionisíacas, sino que las dionisíacas lineas, por si no lo sabían. Mm, un dato bastante interesante. ¿Quieren hablar sobre alguna obra en específica para ejemplificar ustedes? Sí, iba a dar justo el ejemplo de las asambleístas que nombró Catalina, que, claro, poniéndola en comparación con lo de la olla, las de las asambleístas, como que ellos veían así como, es un poco machista, un poco harto machista la obra, la verdad, porque claro, ellos eran una comedia en torno a que las mujeres iban a tomar el poder. Y era como una utopía en donde las mujeres tomaban el poder y resolvían como todo, que para ellos era bastante gracioso al parecer. Sí. Pero eso, comparándola con la olla, claro, la de la olla es como mucho más cotidiano y esta es como mucho más utópica. Ujú. Bueno, yo creo que entonces, si ninguna más va a mencionar una obra, podríamos pasar ya como al teatro romano o cerrar el teatro griego, no sé qué les parece. Me Démosle parece. pie, sí, démosle pie al teatro romano, el origen del teatro romano. Bueno, a ver, el teatro romano es uno de los más antiguos que se construyeron y que se encontraban en las provincias, como por ejemplo en Pompeya, porque se encontraban como alejadas de las influencias directas del Senado. Y acuérdense que en el teatro romano destacó mucho porque de lo que querían hablar no era hacer críticas sociales, sino que querían muy pan y circo. Sí, de hecho, Literal, el control de masa, entonces no les interesaba que la gente se cuestionara o pensara las cosas, sino que simplemente las disfrutara y se riera de las cosas banales de la vida, no de preocuparse de las cosas importantes como la política. Claro, de hecho, en un principio el teatro no estuvo permitido, ya que se consideraba como una amenaza a la moralidad. Y en cambio, para los griegos el teatro era sinónimo de democracia. Claro, completamente conceptos distintos. Y de hecho yo creo que hay muchos como cosas de la sociedad actual que se podrían como acercar más al teatro romano que al griego, porque en el griego en el fondo les interesaba que la gente pensara por cuenta propia. En cambio, en el romano lo único que querían era que la gente se distrajera. Sí, exactamente. Ah, bueno, exacto. y también mencionar en el teatro romano, muy importante, las ludis circenses, que eran como unas especies de dionisíacas, pero obviamente, así como haciendo referencia solamente como a tipos de festivales, pero que acudían diversos como actores y artistas a la región de Etruria, y realizaban distintas danzas y músicas con flautas. Y bueno, también hacían como unas especies de burlas en versos improvisadas, que se les acuñó también el término sátira. Claro, las sátiras romanas, Obvio. que, que nació como, ahí como que al final la sátira se volvió como un género, pero un género como literario romano, como que Sí, se impuso como tal. Y tiene como características como bien definidas, porque tenía como un motivo quintiliano. Y bueno, eran muy parecidas como a la sátira de griegas, pero, pero más definidas. sí, y cabe mencionar que esta, eh, bueno, en las ludes circenses ocurrían expresiones principalmente preliterarias. No principalmente, era simplemente preliterarias. Y podemos tener como por ejemplo las danzas etruscas o los pantomimos, las farsas atelanas, las Claro, saturae.
Y cabe recalcar también que la sátira, claro, tenía una crítica mordaz y tenía sus principales, ¿cómo se llama esto? Creadores del género, por decirlo así, o mayores representantes en esa época, que obvio no hay que olvidar mencionar, son Horacio, Percio y Juvenal. Eran los máximos representantes de la sátira. No sé si lo sabían. No, la verdad no tenía ni idea. No, yo tampoco, buen dato. Ahí para que se sepan. Bueno, Por y de ejemplo, hecho ahora... igual, No, hablando continúa. así, perdón. No te preocupes, continúa, continúa. No, que iba a decir que sí, hablando de representantes, es importante destacar que en este periodo los mayores representantes de la comedia en Roma eran Plauto y Terencio. Ellos se También. basaron en Menandro, ¿no? Se inspiraron en Menandro. Tuvieron como una influencia, se podría decir. Sí. Además de la sátira, estaban estas, ¿cómo es que se llaman? Las danzas etruscas, ¿no? Sí, Sí, que son antecedentes preliterarios. Exacto. Ah, bueno, y que las danzas etruscas obviamente vienen de Etruria y que consistían como en improvisaciones de versos en tonos de burlas, como ya había mencionado antes que ocurrían en las Luis circenses. Y también los pantomimos que realizaban como representaciones teatrales usando únicamente como la gestualidad. De hecho, diría que es como un muy buen antecedente de Chaplin. Podría decirse, claro, pero bien antecedente. Bien antecedente, pero de ahí viene. Claro, Bueno, y y también mencionar las farsas atelanas, eso. que son también representaciones improvisadas sin texto, como con un guión muy sencillo, así como de un tipeo, y que ujú. giraba en torno a las vidas cotidianas del medio rural. Y en ellas Bien, se usaban máscaras también. sí. También, Si se fijan, el teatro romano es mucho más cómico que el teatro griego. sí, Sí, y de hecho igual tenemos que también destacar que Roma estaba pasando por un periodo de cambios. Por ejemplo, de hecho, las primeras manifestaciones teatrales surgen en la etapa de república, porque si bien sabemos que Roma en su etapa de imperio se extiende, igualmente las manifestaciones se dieron en la etapa de república. Claro. ¿y qué les parece si ahora empezamos? Porque sí, tendríamos para hablar 10 años de esta cosa, pero no nos queda tiempo, así que ¿les parece que pasemos a hablar sobre el teatro oficial, el sagrado y el popular profano? Claro que sí, pasemos a hablar de eso. Bueno, no sé si les parece hablar como un poco del teatro en la Edad Media, así como para continuar. Claro. Bueno, el Tú teatro durante dale. la Edad Media fue fundamentalmente un teatro religioso, destinado a transmitir las enseñanzas de la Iglesia a una mayoría de la población que era analfabeta. Entonces, ya hablando así más del teatro oficial, voy a empezar por ahí, que a pesar de que, digamos que el teatro en edificio, por hablarlo, desaparece, la expresión dramática se mantiene. Y la Iglesia, de hecho, incorpora el teatro como un medio para la propaganda y la educación. Eh, Obviamente siempre con Dios como principal organizador del mundo, es decir, se desarrolla una poética teocéntrica, ¿no? Ujú. Eh, y todas las intervenciones teatrales se llevaban a cabo en las iglesias. Y aunque igual después, posteriormente, en los frontis de las mismas y en espacios públicos como plazas. Claro, ahí la Iglesia Católica toma mucho poder y protagonismo en eso. Y usaban el teatro como para acercar a la gente a las islas. Claro. Bueno, y de hecho, terminando con el resumen del teatro oficial, también está el teatro popular, que es como la otra cara que había en la época. Claro, el teatro popular básicamente es como lo no religioso en este caso, y se basa en los cuentos populares o anécdotas divertidas. Aquí conforman, bueno, lo que lo conforma básicamente son como los malabaristas, acróbatas, titiriteros, mimos,
juglares y básicamente artistas ambulantes que van de pueblo en pueblo realizando espectáculos, perdón, y carnavales en lugares públicos como mercados y las plazas. Aquí también utilizaban la música y la poesía para enseñar al pueblo. También se crearon grupos de actores que trabajaban en las posadas de las ferias. Durante también la Edad Media existe un alto nivel de analfabetismo. El teatro popular cumple un rol muy importante básicamente por eso. No, y también mencionar que técnicamente era ilegal, porque por algo se movían de lugar en lugar, porque ahí el oficial era el que Era estaba relacionado con la con la iglesia. iglesia, claro. Claro, entonces el hecho de que puedan decir como lo que quieran en este teatro popular profano, según la iglesia, em, la gente tenía que ir moviéndose de pueblo en pueblo mostrando sus obras y literal corriendo Para que no los de los pillaran. políticos para que no los pillaran y no los metieran presos. Bueno, ahora voy a hablar, así como para finalizar, sobre la comedia del arte, no sé si les parece. Sí, Dale. Bueno, este se trata más de un estilo dramático profano, muy alejado del carácter religioso, dirigido a las clases populares, con una clara intencionalidad de entretener y concienciar a partes iguales mediante la aguda crítica social, por así decirlo. Y este nace en Italia y su influencia y herencia ha quedado hasta el día de hoy. De hecho, los disfraces, el travetismo, los malabares, el humor satírico y mordaz o la creación colectiva eran algunos de los más sobresalientes aspectos de la comedia del arte. De hecho, los argumentos más típicos giran en torno a situaciones cómicas que tratan de provocar la risa entre el público mediante la ridicularización de algunos de sus personajes. Em, por ejemplo, uno así como de los personajes que se podían observar en este género eran siempre fijos y clásicos. Todos utilizaban máscaras, a excepción de los que estaban enamorados, como símbolo de la sinceridad y la pureza. También se puede distinguir entre los personajes poderosos, los criados, y así como entre otros. Y así como en resumen, la comedia del arte ha inspirado a grandes artistas y autores, de hecho, como Miguel de Cervantes, William Shakespeare, que creo que los conocemos todos, ¿no? Claro. Claro. Y ahí como para ir finalizando, la comedia del arte dotó a la humanidad de un medio tan eficaz como necesario para combatir la censura artística y la represión social. Qué importante es eso, ¿eh? Bueno, Sí. Ujú. chiquillas, Y entonces para hacer un recuento final, em, mencionar que en las obras griegas podemos destacar como Edipo, Antígona, las Medea, asambleístas, los 7 contra Medea Tebas. también, Sí, y que de hecho en no la pude mencionar dramaturgia mucho. romana, ah, Perdón, no, que perdón, iba a decir que de los 7 contra Tebas no hablé mucho, pero igual es una de las tragedias así súper importantes porque es como de los hijos de Edipo, ¿no? De que se enfrentan, por un lado, de quien quería defender a Tebas y quien quería sí, de hecho invadirlo, es como ¿no? una trilogía porque tendríamos a Edipo, después a los 7 Antígona contra Tebas y y después a Antígona, Antígona. claro. una historia sin fin. Sí, y bueno, y también para mencionar ahora, para finalizar del tema que estábamos hablando, de los principales representantes como de la dramaturgia romana, tenemos obras como La Hoya de Plauto. Bueno, así como igual quería hablar un poco de Fedra, que es importante recalcar de que es una tragedia porque Fedra, claro, quería quedarse con Hipólito a toda costa a pesar de que estaba casada con Teseo. Y ella inventa junto a su criada de que había intentado abusar de ella. Y Teseo, al enterarse de esto, manda a Neptuno a matar a su propio hijo por el simple hecho de que Fedra mintió con respecto de que había sido intentada abuso. Y Hipólito muere de una manera súper trágica y Fedra después no puede con la culpa. Entonces al final se termina suicidando. Eso sí que es una tragedia. Algo Sí, horrible. estas Y, tragedias. y bueno, pues, chicas, yo creo que vamos a tener que seguir en otro podcast porque Ya topamos el tiempo, así que muchas gracias por todas
sus acotaciones, sus datos y su información, chiquillas, su tiempo también. Gracias a ustedes por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo.